Dar Sí. que si podía repetir esa implicancia cuando medía el ahorro en un momento determinado. Como que dependía la proporción de jóvenes y de eso. Sí, sí. Ahora está bien. Ahora vemos algo más gráfico, más concreto. Bueno, vamos a ir a eso entonces. Un segundo. Debería estar por acá. Ahí está. Entonces, básicamente lo que digo es esto que está acá, ¿no es cierto? Si yo tengo, en realidad, en la práctica, los modelos, esto la gente que yo... No está compartiendo. Ah. Entonces, lo que les decía, ahí sí se ve. Ahora sí. Lo que les decía es que uno puede pensar, digamos, como la estructura poblacional compuesta por distintos cohortes. Les decía, en la práctica los modelos, incluso si ustedes piensan en el sector público, por ejemplo, uno en vez de tomar shocks de baby boomers, ustedes habrán escuchado quizás en el caso de algunos países, cuando tienen un bono poblacional, dice cuando tienen, por ejemplo, en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países tuvo una elevada tasa de nacimientos. Entonces, como que si uno pone en contexto también los desempeños macroeconómicos en el periodo de posguerra fueron muy buenos, pero también porque tenía mucha gente laburando y pocas pasividades que pagar. Entonces tiene que ver también con la cantidad de gente que está laburando en relación a lo que se llama el ratio de dependencia, que es en definitiva, cuántos pasivos dependen de la población activa, porque más allá que uno pueda después distribuir ingresos, sea por un sistema de capitalización, de reparto o sistemas mixtos o lo que sea, en realidad lo que se trabaja y lo que se genera es algo, ¿no es cierto? Entonces estos baby boomers, digamos, estos booms de nacimientos, después se trasladan 20 años después en un boom de clase activa que dura otros 40 años, lo que sea, 50, depende de los regímenes previsionales, y finalmente esa gente pasa a ser pasiva. Entonces cuando tenés un baby boom, un boom de nacimientos primero, tenés como un ciclo positivo, superavitario, que también es transitorio, pero bastante permanente, bastante persistente, porque dura bastante tiempo, pero después en un punto desaparece. Y en general los sistemas no se están pudiendo adaptar a este boom ahora de recepción del boom ahora de clase de segmento pasivo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo les decía puede pasar en el sector público. Si yo, por ejemplo, las cajas previsionales provinciales tuvieron shocks de empleos públicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el advenimiento de la democracia, después en los 90, cuando se dio el proceso de descentralización de servicios de educación y de servicios de salud, etcétera, etcétera. Eso fue como un boom de nacimientos, en el sentido que de golpe tenés mucha clase activa laburando sobre la cual recaudás una contribución y pocas pasividades, porque vos venís con pasividades o obligaciones contraídas sobre un régimen de empleo público anterior. Entonces, el problema es cuando eso empieza a correr el tiempo y ese shock de empleo público después pasa a ser un shock de pasividades. ¿Está? Ese tipo de cosas es lo que estamos viendo en ese sentido, y la sostenibilidad y la interdependencia, porque la pasividad para el tipo que se jubila es parte de su ciclo de vida y es parte de lo que él internaliza como restricción presupuestaria, pero eso el régimen agregado puede digerirla de distinta manera. Entonces lo que digo acá, lo que decía Vicente, básicamente se resume en esa tablita, es decir, es como que vos tenés, en realidad decía en la práctica, vos podés tener hasta cohorte por año o por antigüedad. Háganme acordar que haga una breve discusión sobre algunas características de los sistemas de pensiones en detalle. Entonces, básicamente yo podría decir, bueno, el resultado individual de un joven promedio, ¿no?
porque todos van a depender, y después lo agrego por segmento, le multiplico 10 por el segmento, y ese sería el promedio, lo saco al promedio, y ese sería lo que yo estaba pensando en agente representativo. Este tipo ya va a responder distinto a los shocks, porque tiene otro horizonte de planeamiento, ¿sí? Es activo, aporta, pero ya está más cerca de la jubilación. Ahí está. Entonces va a tener otro desempeño a lo largo de su ciclo de vida. Y esto es algo importante cuando ustedes lean la parte de ciclo de vida. No es que a mí me interesa solamente seguirle a alguno de ustedes o a sus padres en su ciclo de vida. Yo lo que miro en el ciclo de vida es cómo las relaciones en un momento del tiempo entre esos ciclos se agregan un resultado macroeconómico, no solo hoy, sino hacia el futuro. ¿Está? Entonces, este tipo va a reaccionar distinto a ante cambios en el medio ambiente. Todos podemos partir de un modelito muy similar al que acabamos de hacer, ¿sí? De hecho, eso se llama modelos de generaciones superpuestas. Muchos libros de macro lo tienen. Pasa que es por ahí lleva tiempo y no vale la pena. Desde mi punto de vista, invertir tanto en estas cosas. Y después sos adulto mayor, sos un pasivo y tenés otro comportamiento y respondés de otra manera a cambios en la tasa, a cambios de shocks de ingresos, porque el sistema te puede asegurar o penalizar en forma distinta. Por ejemplo, el empleo joven, el salario cuando sos joven, cuánto te importa tu jubilación cuando sos joven, cuando sos medio de edad media y cuando sos de adulto mayor. Después lo que podemos hacer, lo que yo les decía, esta es la respuesta concreta a la pregunta, es variar esto. Si vienen acá, parto de una idea de que el agregado es 30 y en términos de composición podría poner 33, 33, 33. Entonces, pero después puedo decir, bueno, acá qué pasa si acá hay 50, acá hay 30 y acá hay 20. ¿Qué pasa si acá hay 40? Acá hay 40, acá hay 40 y acá hay 20. ¿Qué pasa si acá hay 20, acá hay 40 y acá hay 40? ¿Está? Lo que quiero decir es que esos comportamientos implican adaptaciones de conductas y de regímenes, y cuando el régimen no se adapta, empiezan las tensiones, empiezan a operar las restricciones y empiezan a operar restricciones en el sentido de ingresos reales. Si uno está indexado, entonces el otro tiene que ajustar. Está en ese sentido. No es siempre lineal porque los ingresos no son exógenos, pero es importante distinguir que existen restricciones y que los agregados se tienen que cancelar. ¿Estamos? Entonces ese es un tema importante, todavía no internalizado tanto quizás en las discusiones públicas, pero si ustedes siguieron las discusiones públicas, hubieron en los últimos años algunos temas solo para... Entonces, cuando estamos discutiendo esto, por ejemplo, las moratorias previsionales, por ejemplo, es un tema. Las moratorias previsionales se hicieron en distintos periodos históricos de la historia reciente argentina, que básicamente de alguna manera implica una condonación, porque hay mucha gente informal, de alguna manera convalida esa informalidad a través de descuentos efectivos en la totalidad de aportes. Esos pasan a ser pasivos, ¿sí? Esa gente, y es un shock a los gastos del sistema previsional. Shock positivo al gasto del sistema previsional. Lo mismo que las jubiladas de amas de casa, lo mismo que otros regímenes de extensión y universalización del sistema de seguridad social en la parte de pensiones, jubilación y pensiones. Entonces, no quiero decir que eso esté mal. Lo que yo quiero decir es que el déficit va a crecer por distintos canales, entonces el financiamiento de ese déficit debe ser discutido y digerido en forma consciente. ¿Está? Entonces ustedes ven, por ejemplo, en Europa la presión tributaria es altísima. Tienen un estado de seguridad social enorme, que incluye la parte del sistema de pensiones. ¿Sí? Y no se financia solo con los aportes de la seguridad social, sino también con aportes de impuestos. Es una discusión que se puede dar.
se puede dar, pero hay que tenerla presente, de cuáles son los costos, por lo menos nosotros como profesionales, y beneficios de ese tipo de decisiones. Estamos después, hace 2 o 3 años atrás, no, más ya, perdón, ponele 4 o 5 años atrás, se discutió un mecanismo de ajuste del sistema nacional, estoy hablando, ¿no? De las jubilaciones, lo cual todo un tema, porque vivimos en un régimen inflacionario, ustedes saben que tiene efectos sobre los salarios y por lo tanto también sobre las pensiones reales, ¿no es cierto? Entonces, cómo indexan las jubilaciones, cómo se actualizan, tiene un efecto importante en términos de los resultados. Lo que pasó básicamente es que se dio un sistema muy bueno, muy oneroso, digamos, muy oneroso en el sentido, pero que le permitió un ahorro en el periodo T inicial. Entonces, con ese ahorro inicial le pasó el problema al periodo siguiente. Entonces, lo que pasó en el periodo siguiente fue insostenible. Entonces, siempre, y ustedes saben que en Argentina también en los 90 hubo una privatización del sistema de pensiones, pasó de un sistema de reparto a un sistema de FJP, también insostenible, porque se le sacaron todos los aportes, no pensada la transición, se le sacaron todos los aportes al sector. No estoy diciendo que el sistema de capitalización sea malo, nada, no estoy diciendo eso. Digo que cómo se hizo fue malo. ¿Está? Se sacaron los aportes, entonces se terminó endeudando el sector público y siendo insostenible la deuda del sector público. Son temas complejos. Lo que estoy resaltando es que es una dimensión importante para el desempeño macro la relación de consumo-ahorro con grupo etario y la agregación de ese problema. Entonces, ahora, si nosotros vamos a un proceso individual, digamos, resaltando lo que dijimos la clase pasada, en los videos, tenemos estas ganancias del comercio intertemporal, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una dotación, yo siempre puedo acceder a mi dotación, y si accedo al mercado financiero, me eleva, dado el modelo, la perfección, etcétera, me eleva mi curva de nivel, por lo tanto estoy mejor. Si ese es el agente representativo, quiere decir que la sociedad está mejor. ¿Estamos? Entonces recuerden que no hicimos el cálculo de la función indirecta de utilidad, pero es algo que también es parte del problema, ¿no? El bienestar con la solución. Entonces, ahora la pregunta es, pasamos un poquito al capítulo 6, en la parte del modelo de 2 periodos, van a ver que es el mismo problema. Pero ahora decimos este agente representativo, ¿sí? Este agente representativo, de alguna manera es como que yo diga, bueno, ¿cuál es el desempeño agregado? Y bueno, vamos a sumar el consumo. ¿Sí? Si son un continuo agente, lo que sería estricto, para ser precio aceptante, tendría que usar una integral, ¿no es cierto? Entonces tomo los consumos individuales y los agrego, ¿sí? En I. ¿Sí? El conjunto de individuos en una sociedad, todo lo que consumen, y obtengo el consumo agregado. Oh, qué sensible que es. El consumo agregado, que va a ser función de R, ¿sí? Y va a ser función del perfil de ingresos en el tiempo. Y 1, y 2, etc. El tema es el siguiente. En esta economía donde yo no tengo sector público para empezar, no tengo solo dotaciones, o sea, el ingreso es exógeno. Yo a nivel individual saqué una función de consumo, ¿sí? Que la función de consumo me decía, bueno, el consumo óptimo en el periodo 1 es esto. Y cuando ponía del otro lado no me decía, es igual a I1. Me decía, es igual a una función de R de I1 y de I2. Ahora, cuando yo estoy en autarquía, digamos, y agrego los consumos, quiere decir que yo estoy en autarquía, quiere decir que no tengo vinculación con otro sistema. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir algo que dijimos al principio, que una unidad superavitaria necesita necesariamente de otra unidad que la complemente. ¿Está? Si soy superavitario, necesito un deficitario, porque a alguien le tengo que dar mi plata, le tengo que prestar o invertir en tu empresa o lo que sea. ¿Sí?
Y si soy deficitario, al revés, necesito que alguien me preste para convalidar el plan deficitario, ¿sí? A alguien le tengo que deber plata o tengo que vender mis activos y alguien me lo tiene que comprar. Entonces, el punto acá es que si estoy en autarquía en este modelo simplificado, entonces el agregado de consumo, ¿a qué va a tener que ser igual? Al agregado del ingreso puede ser. Al agregado del ingreso, al ingreso agregado, ¿sí? Como son todos iguales acá, no necesariamente, pero digamos, se complica cuando son diferentes porque aunque parece esto fácil, trasladar la función cuando no es lineal en R, generalmente no lo es, no es tan fácil. Pero digamos, vamos a tomar como el consumidor, pero esto es importante que lo separemos, chicos, bien y lo entendamos bien. Una cosa es el problema individual, que como dijimos bien, el tipo es precio aceptante, ¿sí? Hay mercados competitivos. O sea, R está desde el punto de vista individual dado para el individuo, ¿sí? Es un parámetro, tal como vinimos resolviendo hasta acá. Ahora, cambiamos. Decimos, bueno, hacemos un proceso de agregación en una economía cerrada, ¿sí? En una economía cerrada, entonces, aparece un problema. El problema es que yo tomé este R como dado, ¿sí? Y a ese R como dado, yo tengo un plan, ¿sí? Tengo un I1 mío, tengo un C de R. Y ese es mi plan. Mi plan individual es ese. Y por lo tanto tengo el ahorro mío como planeado. Y cuando digo I sin subíndice, quiere decir que son los dos I, ¿eh? Es como un vector. ¿Estamos? Ahora, ¿qué problema sucede acá? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y se tendrían que compensar, digamos, algunos ahorran y otros desahorran. Está bien, pero acordate que acá son todos iguales. Está bien eso en general. La respuesta a la que voy es la misma. Está bien pensarlo en ese sentido. Me parece muy bien, Matías. Pero, digamos, vamos al modelo y la respuesta es la misma para lo que vos decís, porque va a tener el mismo efecto si no atendemos a un problema. Suponete, vamos a poner más en concreto la pregunta. Suponete que está la R dado, y yo a ese R quiero consumir más que mi ingreso. Si yo digo, si a mí me prestan todo a R, tomo prestado, después lo pago. ¿Cuál es el problema con eso? En autarquía, con una economía cerrada, con un agente, yo soy el agente representativo. ¿Cuál es el problema con eso? Profe, en ese caso, ¿no es que todos van a hacer lo mismo y van a presionar sobre R o algo? O algo, exactamente, es R, ¿está? Entonces, ahí que hay es como que si yo digo eso, ¿qué está pasando? Para mí, el precio del consumo presente es relativamente barato. ¿Está? Si uno lo puede mirar como esta idea de equilibrio general y de los mercados de uno y otro que se equilibran. ¿Está? En el periodo 1 hay una presión deficitaria. Eso significa que en el periodo 2 va a haber un superávit, ¿no es cierto? Pero eso no es un equilibrio, porque en autarquía el ahorro tiene que ser cero. Ahora, ¿cómo le digo yo a este tipo que tiene que ser cero? El tipo tiene que decidir, porque el tipo decide descentralizadamente, estamos en una economía de mercado, y él decide en función de sus ingresos, que no puede variar, pero el nivel de precios sí tiene que variar, como vos decís. Algo tiene que variar, porque otra cosa no puede variar. Si yo tengo un exceso de demanda de un bien, tiende a subir el precio del bien. ¿Está? Entonces, esto hace que R suba y, por lo tanto, suba el ahorro. Entonces, a esta tasa que hace que se define implícitamente por esta condición de factibilidad estática, en una economía cerrada que es ineludible, vos tenés I,
en el agregado no podés consumir más que Y si no hay otro país que te preste. Entonces a esta tasa, que está definida implícitamente por esta condición de factibilidad, la llamamos tasa de autarquía. Entonces lo que quiero decir con esto es que si vamos a este caso, acá ponemos R, acá ponemos el ahorro. Entonces decíamos, si la tasa está muy alta, yo voy a ser superavitario. Si la tasa está muy baja, para mí, ¿no? Esta S es una función mía. Entonces voy a ser deficitario. Si los mercados están funcionando bien y todo eso, entonces funciona la tasa como un mecanismo de ajuste para inducir un equilibrio agregado, y a esta R la llamamos R de autarquía. ¿Estamos, chicos, con eso? Entonces, si yo les digo, hay 2 o 3 sistemas para hacer, le voy a hacer un videito separado para eso, para que calculen la tasa de autarquía, como ejemplo, ¿no? Pero ahí ya está. Entonces, si yo digo, ahora agregame esto en una economía cerrada, ¿qué pasa? ¿Cómo lo harían? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Les digo a ustedes, con la información que tienen hasta acá, ustedes resolvieron el problema de un consumidor representativo, ¿sí? Tomaron la tasa acomodada, es lo que les pido, porque el tipo resuelve, optimiza y es un precio aceptante, como dijimos. Los mercados son perfectos, acá estamos despacito yendo. Entonces ahora le digo, chicos, calculen cómo resuelve, si la economía es cerrada, ¿qué pasa? Ustedes me dicen, ajusta la tasa. Muy bien, calculame la tasa. ¿De qué depende la tasa? De la demanda. ¿Pero cómo lo hacen? No sé, de la demanda, veremos. Estos modelos son muy de oferta, son muy ortodoxos, si se quiere. Pero digamos, lo que les pregunto es cómo lo calcularían. Ya termino, Joaquín, un segundo, y después les paso un videito porque perdimos unos minutos complementarios. No podría trabajar en ese caso tirando ya cualquiera, pero por ejemplo, restando el ahorro y el consumo, y tiene que ser igual a 0. El ahorro tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, restando el consumo, ¿de qué? No, yo me refería a que el ahorro y el consumo entonces tienen que ser lo mismo. Del ingreso. O algo así. El ingreso y el consumo tienen que ser lo mismo. ¿Eso me decís? El ahorro es 0 en autarquía. Es igual a 0, eso dijimos, ¿sí? Y entonces esto implica, ¿qué es el ahorro? Esto ya lo pudieron haber calculado en la etapa 1, ¿no? En la que les pedí eso. ¿Qué es el ahorro? El ingreso menos consumo. Ingreso menos consumo. Entonces, lo que digo es que, por lo tanto, si el ingreso menos el consumo es igual a 0, significa que el consumo que calculé tiene que ser igual al ingreso. Entonces acá lo que tendría que hacer, entre comillas, es despejar eso. Ahí está. Estamos, bueno, les hago un video complementario sobre esto con las distintas formas de resolución. Entonces, repasando un poco, insistimos sobre todas las extensiones de imperfecciones, de cambio de tasas, en la parte de la estructura etaria, en la parte de la aplicación a un perfil de ingresos estáticas comparadas, a un perfil de ingresos por periodos muy heterogéneos, como sería análogo para un perfil de vida de una persona que no tiene ingresos en ausencia de un sistema de cobertura social. Entonces, eso son todas aplicaciones que le van a ayudar a darle un poco más de estructura a las lecturas del sistema este de pensiones, etc. Y ahora
vamos a retomar eso, digamos, a partir de ahí, pero vamos a ir más rápido y espero que ya estén, digamos, fluidos con esos conceptos como para poder entender un poco más en profundidad las implicancias de cada régimen. Y por último, lo que introducimos también es el proceso de agregación en economías cerradas dentro del modelo de 2 periodos. ¿Está? Entonces, básicamente, otra vez, a la restricción individual, y esta es la categoría importante a entender en primera instancia en esta parte, hay que incluir las restricciones agregadas dentro de un régimen macroeconómico determinado. ¿Está? Eso como concepto general. En el caso particular el régimen macroeconómico de este modelo muy simplificado con mercados perfectos es agente representativo y solo consumo. Entonces es economía cerrada y entonces tiene que operar la restricción de factibilidad. ¿Se entiende la categoría? Entonces se impone sobre la condición individual. Por más que yo no la vea, el mecanismo, hay algún mecanismo que me hace sentir la restricción agregada. ¿Está? En este caso, el mecanismo que opera de corrección es el que estamos, si pensamos que los mercados son perfectos, el mecanismo de corrección que va a funcionar perfectamente es el mecanismo de mercado y el precio funciona perfectamente para trasladar esa información a los agentes y hacer que sus planes individuales sean compatibles con las restricciones agregadas. ¿Está? Estamos en un mundo, digamos, donde todo funciona bien. ¿Está? Pero bueno, recuerden, importante separar el problema individual de después la compatibilización agregada dentro de un régimen. Por favor. Bueno, por mi parte, no sé si tienen alguna consulta, por favor. Profe, ¿esto podemos leerlo en el capítulo 6, dijo? Sí, sería el capítulo 6, la parte de economía cerrada. Solo lo que estamos viendo es el modelo de dos periodos. ¿Está? Es lo mismo, es exacto. ¿Cómo? No del 3 hasta el 6. Estamos siguiendo el 3. ¿Sí? Por eso, del 3 saltamos al 6. Saltás al 6 y ves solo esto, solo el modelo de 2 periodos, economía cerrada. Después volvemos al 3. Okay. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muy bien, chicos. Entonces les paso un videito complementario por los minutos que perdimos y para cerrar estos ejemplos de cálculo nada más, para que lo tengan a mano. Y bueno, nos vemos el martes. Chao, Joaquín. Disculpa la demora. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Saben que me pueden hacer consultas y armamos un horario de consulta el lunes o el viernes, lo que sea. Chao, chao. Chao. Chao, profe.